Bueno, Nueva Sion está en Israel, en este momento histórico que está aconteciendo en este momento, en estos días vertiginosos, luego de esta suerte de revuelta popular. Tal vez algunos lo llaman una revolución, algunos lo emulan el momento de Lech Walesa en Polonia, momentos muy efervescentes, únicos, que está pasando el Estado en este momento, en esta reacción frente, digamos, a la avanzada de la ultraderecha del gobierno. Y bueno, vamos a conversar con nuestro amigo, compañero de la casa, de Tzavta, de Innovación, colaborador histórico, sociólogo, historiador, Yoel Schwartz, un poco para poder entender, más allá de las noticias, digamos, más allá de lo que uno puede leer, enterarse, un poco entender algo de los procesos que hay detrás, ¿no? Y también qué es lo que va pasando, más allá de que a veces los tiempos son más vertiginosos de lo que uno puede llegar a capturar, ¿no? Yoel, lo primero que me gustaría es preguntarte un poco el trasfondo, digamos, de dónde surge un poquito de las raíces, ¿no? de esta conflictividad cultural, ¿no? Antropológica que se da en estas dos Israel, ¿no? Y la reacción tan fuerte que hubo de la Israel, digamos, que de alguna manera reaccionó, ¿no? con este ímpetu, ¿no? Mira, yo creo que cuando estudiamos historia se dice siempre que todos los procesos se pueden medir en ritmos diferentes. Yo creo que nosotros tenemos de alguna manera que retrotraernos a algunas cosas que son de largo plazo, dentro de lo que puede ser largo plazo en un país como Israel que tiene 75 años de vida, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sucede hoy básicamente es la conjunción de tres factores que no siempre estuvieron juntos o que no siempre estuvieron, alineados de la forma que se alinearon en esta última época, en estos últimos años, y especialmente en los últimos 2-3 años, a partir de procesos eleccionarios muy fragmentados. El primer proceso es un proceso de larga data que tiene que ver con de alguna manera los viejos rencores o los viejos traumas que tuvieron que ver con la inmigración de los años 50, que tuvieron que ver con toda una población que llegó a Israel, especialmente de los países árabes, sintiendo que llegaron a un país que la matriz cultural les era ajena y que de alguna manera se sintió discriminada, dejada de lado, colocada en un segundo plano, direccionada hacia determinadas profesiones, hacia determinados papeles dentro de la vida económica, hacia determinados roles dentro del mundo social, cuando los que llegaron primero, es decir, los sionistas, laicos, socialistas, ashkenazim, que venían de Europa, de alguna manera fueron los que crearon esa matriz y la crearon a su imagen y semejanza, y la crearon de alguna manera en función de sus utopías, de sus sueños, de cómo querían ver el Estado judío. Cuando de alguna manera el sistema judicial, el aparato judicial israelí, funciona como un espacio de encuentro en el cual se encuentran esos dos Israel a lo largo de los años, ¿sí? El sistema judicial es el lugar donde al final de cuentas terminan plasmándose todos los conflictos que existen en una sociedad moderna. A eso hay que sumarle algo que tiene que ver con el medio plazo y que es a partir del año 67, a partir de la toma de los territorios de Judea, Samaria y Gaza, del surgimiento de toda una generación, ya hablamos hoy en día de una segunda hasta una tercera generación, dentro del sionismo religioso, que de alguna manera vio, a partir de la recuperación desde su perspectiva de esos territorios, una especie de puerta de entrada a una época mesiánica, a una época en la cual se podía plasmar la idea de un Israel en el cual reinara una supremacía judía y que en algunos casos
lleva a lo largo del tiempo, no en sus inicios, pero en sus derivaciones más actuales, lleva a una forma de supremacía judía que busca de alguna manera someter a todo el Estado de Israel a un reino de la halajá, un reino de la ley religiosa, y específicamente un régimen que de alguna manera busque mantener la falta de legitimidad y la discriminación permanente y de facto y de jure con la población no judía que vive en Israel. Ahora, estos dos factores existen a lo largo del tiempo y estos dos factores se nutren a lo largo del tiempo, pero siempre obtuvieron o encontraron resistencia por parte de lo que nosotros podríamos llamar de alguna manera clase política. En los últimos años, y esto digamos es el corto plazo, lo que nosotros vemos es, a partir del liderazgo de Benjamin Netanyahu y de su complicación judicial, por llamarlos de alguna manera, que hay también un cambio en ese sentido. Netanyahu fue durante los primeros 10 años de sus gobiernos un abanderado del status quo judicial, un tipo que siempre mantuvo a raya a sus ultras en todos estos temas, básicamente siguiendo mucho la línea conservadora del Partido Republicano en Estados Unidos, que de alguna manera es su propia matriz ideológica. Y eso comenzó a cambiar en los últimos años, a partir del 2015, a partir del 2016, a medida que se iba complicando su situación judicial y a medida que de alguna manera iban abandonándolo algunas voces un poco más críticas, un poco más comprometidas con ese status quo judicial, Netanyahu fue cada vez convirtiéndose más y más en un enemigo de esa matriz cultural y jurídica sobre las cuales se edificó las bases del Estado de Israel. Yo creo que la conjunción de estas tres cosas, a las que si queréis le podríamos agregar también la oportunidad que ven los partidos ultraortodoxos de fijar una nueva relación, un nuevo status quo más conveniente para ellos a largo plazo, hablo de los liderazgos, no necesariamente de la población ultraortodoxa, creo que son los factores que van a determinar esta avanzada sobre el sistema judicial, que como lo dije en otro espacio, es la punta del iceberg de una avanzada sobre todo lo que podemos llamar el Israel liberal, el Israel, digamos, comprometido con derechos civiles, comprometido con los derechos de la comunidad LGTB, comprometido con ciertas causas sociales. Un Israel que básicamente muchas veces se vende en las comunidades de la diáspora como ese país moderno, ese país de alta tecnología, ese país de derechos, ese país que tiene mucho de utopía y que muchas veces nosotros mismos vendemos sin mirar que del otro lado de la línea verde, y esto es importante señalarlo, es otro país, es otro sistema judicial, es otro nivel de violencia en el día a día. Ahora, a partir de lo que fue las revueltas, ¿no?, espontáneas de la noche, un Israel que salió a cortar las calles, ¿no?, en todas las ciudades del país, bueno, una respuesta, digamos, de alguna manera un retroceso, se puede decir así, o por lo menos un detener o suspender la reforma judicial por unos meses. Ahora viene Pesach, viene Yom Ha'atzmaut. ¿Cómo avecinás que puede reaccionar la parte de la sociedad israelí que reaccionó, digamos? ¿Qué puede pasar con la conflictividad social, digamos? ¿Crees que puede haber una reacción, que va a seguir la reacción? Sé que no hay futurología en esto, pero bueno, pensar un poquito pensando en proceso, ¿no? Es como que patearon un poco la pelota para adelante, ¿no? Mira, yo creo que todo este proceso del cual veníamos hablando y todos estos procesos anteriores que detonaron en este proyecto de reforma judicial, de alguna manera tuvieron una reacción inesperada e insólita por parte
de una parte de la población israelí a la cual se acostumbraba a ver como dormida, como poco comprometida con causas sociales o con causas colectivas. Ese mismo Israel liberal, del cual muchas veces en los círculos del sionismo religioso se lo ve como vacío de contenidos, como está la famosa leyenda, tal vez la conocés, de cuando uno de los líderes religiosos vino a hablar con Ben Gurión para pedirle la exención de los jóvenes estudiantes de Yeshivá del ejército, le contó un mashal, le contó una fábula que dice que vienen por un lado una agalá, un carro lleno, y por el otro lado viene un carro vacío. Entonces, naturalmente, el carro vacío tiene que frenar para dejar pasar al carro lleno. La idea del carro vacío para definir a la Israel liberal, a la Israel laica, a la Israel de los derechos, está muy presente en el imaginario de una buena parte de la derecha israelí, especialmente en el sionismo religioso. Y creo que una de las cosas que inesperada para ellos es la reacción de ese Israel liberal que salió a las calles en forma espontánea, sin que nadie lo organizara, a pesar de que hubo organizaciones y grupos que intentaron subirse de alguna manera a ese proceso. Es un proceso que lo supera ampliamente en casi todos los sectores de la población, en el ejército, en la economía, en los bancos, en las industrias. No hay prácticamente un sector de la población, entre los médicos, en el personal de salud, entre la propia policía, de alguna manera vimos reacciones que buscan de alguna manera rechazar, resistir esta avanzada sobre el Israel de los derechos. Y eso es algo totalmente inesperado. Es inesperado, puedo decir, para mí que vivo hace más de 30 años en Israel, porque de alguna manera todos habíamos comprado esa idea del Israel que no milita, del Israel que no se compromete con las causas sociales, que se mira el ombligo. ¿Qué puede pasar? Yo creo que es verdad que hay un parate, que hay una especie de compás de espera. Se está negociando en la casa del presidente de Israel algún tipo de acuerdo para llegar a una reforma judicial negociada. Ojo, entre paréntesis, yo soy uno de los que cree que tiene que haber una reforma judicial. Yo soy uno de los que cree desde la izquierda tiene que haber una reforma judicial. Hay elementos dentro del sistema judicial israelí que realmente no son representativos o que generan una aplicación diferenciada de la justicia. Si sos de determinados barrios y de determinados sectores y te educaste en determinados lugares, tus posibilidades de tener un juicio mejor y más justo va a ser mejor que si sos un árabe que nació en determinados lugares del país, o un beduino sin domicilio del Negev, o un jaredí, un judío ultraortodoxo que vive en una casa con sus 6 hijos en 2 habitaciones en Bnei Brak o en alguno de los barrios religiosos. O sea, realmente hay una necesidad de un sistema judicial que sea más abarcativo, más representativo y que haga más por la inclusión de todos los sectores, de todas las tribus que conforman la sociedad israelí. Pero si el acuerdo que se está conversando va a ser una especie de herramienta para adormecer a la protesta, yo creo que rápidamente la protesta va a demostrar que está más allá de eso y rápidamente va a rechazar a los líderes políticos, en este caso, que acepten firmar un acuerdo de ese tipo. Yo creo que la protesta ya va mucho más allá del acuerdo judicial, avanza sobre la necesidad de un nuevo contrato social entre los distintos sectores de la sociedad israelí. Yo creo que hace 3 noches atrás, cuando se anunció el despido del ministro de Defensa y salimos a las calles, una de las canciones que más escuchaba es una que dice: si no va a haber igualdad, haremos caer el gobierno, se agarraron con la generación equivocada. Yo creo que esto es lo básico. Hay una generación que ya no está dispuesta a ser engañada. Tuvimos la experiencia en el año 2011 con las protestas sociales por el costo de vida
por el costo de la vivienda en Israel. Esa protesta social fue básicamente fagocitada por el propio Netanyahu, que propuso una especie de gran pacto social que terminó básicamente en absolutamente nada, con decenas de propuestas que fueron simplemente olvidadas por los que estaban encargados de hacerlas cumplir, y yo creo que la nueva generación no está dispuesta a correr ese mismo camino. En ese sentido, yo creo que la propuesta va a seguir, y lamentablemente creo que también vamos a vivir escenas de violencia, porque la derecha también se está organizando para defender la reforma judicial, y ya vimos anteanoche un primer esbozo de protesta en el cual, si bien el centro, el mainstream, la calle principal de la protesta fue pacífica y ordenada, en los costados los ultras siguen haciendo de las suyas, vuelven a hacer de las suyas, y son experiencias que lamentablemente en Israel ya las vivimos. Hace un ratito aludiste al tema como, digamos, separando, diciendo, bueno, haciendo una aclaración de este lado, digamos, respecto a lo que ocurre del otro lado de la frontera verde, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer era precisamente esto, ¿no? ¿Cómo ves la actitud de los árabes, ¿no? Los árabes y los palestinos, básicamente, ¿no? Frente a esto. Si bien hubo un atentado hace un tiempito en Dizengoff Center, o cerca de Dizengoff, y también hubo algunas situaciones conflictivas adentro de los territorios ocupados, al momento pareciera que están de alguna manera expectantes, ¿no? Mirando un poco lo que pasa del otro lado de la cancha, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que están de alguna manera expectantes mirando lo que pasa del otro lado de la calle. Yo creo que no creo que nadie se engaña de que si esta reforma judicial tiene éxito, los principales damnificados, los primeros damnificados, ¿no? Los principales es ya una evaluación, pero los primeros damnificados van a ser los árabes. En primer lugar, los árabes israelíes, que van a ver cercenados sus derechos, o por lo menos parte de sus derechos civiles y de sus derechos políticos, como claramente lo ha dicho el actual ministro de Finanzas y ministro adjunto de Defensa, Bezalel Smotrich, que ha dicho claramente: yo no quiero que mi mujer comparta la sala de partos con una mujer árabe. O sea, estamos hablando de una apelación a cierta separación, a la supremacía judía, como hablábamos antes. Esto si hablamos de los árabes israelíes. Los árabes Judea y Samaria, los árabes palestinos, yo creo que por un lado están expectantes porque también ellos entienden que el paso siguiente es un proceso, una avanzada sobre la anexión de facto de Judea y Samaria, y en un paso posterior también de iure, si algún gobierno más afín de los Estados Unidos lo va a permitir. Y entonces, por un lado, creo que pasa eso. Por otro lado, creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que esta avanzada sobre el sistema judicial, esta reforma judicial, de alguna manera está posibilitando aquello que proféticamente ya planteaba Yeshayahu Leibovich en los primeros días después de la Guerra de los 6 días. La ocupación que hasta ahora se mantuvo en Judea y Samaria, en un nuevo régimen judicial dentro de Israel, va a pasar a Israel. Es decir, muchos de los métodos, de los sistemas, de la persecución policial, de la utilización de inteligencia para perseguir a intelectuales y aquellos que pueden llegar a pensar diferente, van a pasar para el lado para este lado de la línea verde. Y Yeshayahu Leibovich decía que nos íbamos a transformar en el estado de la Shabak, en el estado del servicio de inteligencia, y que de alguna manera el servicio de inteligencia iba a ser la fuerza principal del Estado. No se imaginaba, ni él, que íbamos a llegar al día en el cual un primer ministro de Israel le iba a ofrecer a Itamar Ben-Gvir, uno de los discípulos del rabino Kahana, levantar una milicia privada
clara función es la función de una policía política. O sea, no se dice, pero está claro que es una policía política, porque Israel ya tiene policía y no necesita otra policía. Tal vez necesita reforzar y mejorar y reformar la que tiene, pero crear un cuerpo paralelo que depende exclusivamente de un ministro político y de ese ministro político en particular, solo puede tener un significado y hay que ser muy inocente para no darse cuenta de eso. Bueno, para terminar, hay una situación compleja, ¿no? A partir de la cual, bueno, Netanyahu, que ganó las elecciones, pero no necesitó, lógicamente, hacer una coalición, no pudo hacer una coalición con, por ejemplo, Gantz y otros sectores de centro, por llamarlo así, porque previamente, bueno, en situaciones anteriores, Gantz, bueno, digamos, la relación con Gantz había sido conflictiva, digamos, hubo traiciones, hubo situaciones, digamos, difíciles, por el cual, y aparte, bueno, la situación de Benjamin Netanyahu condenado, ¿no? Digamos, una manera que, bueno, era como convalidar este estatus, digamos, de hacer una alianza con Netanyahu. Netanyahu entonces debió hacer el acuerdo digamos, para salvar su pellejo y poder, digamos, salvarse, entre comillas, hizo el acuerdo con esta ultraderecha. Ahora se encuentra con una encrucijada, ¿no? Porque tiene como pocas alternativas, ¿no? Para, digamos, si quiere salvarse. Digamos, si tuviéramos en la piel de Netanyahu, digamos, sería muy difícil en este momento porque de alguna manera él quiere salvarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, y casi que la supuesta dictadura, o lo que se está hablando, que Israel no sería como la consecuencia de una decisión individual por salvarse, ¿no? Que se vislumbra que él pueda llegar a, digamos, es muy conflictiva la situación para él y para el país frente a este dilema. Puede llegar a caer el país, quizás a caer el gobierno, quizás porque algunos de los sectores moderados del Likud puedan, digamos, bajarse, digamos, de una manera y lograr o hacer que el gobierno deba llamar a nuevas elecciones, ¿no? Es una posibilidad, es difícil, ¿no? Yo hoy esa posibilidad la veo muy remota. Yo creo que si bien hay sectores dentro del Likud que son críticos, más que de la reforma del método y de la violencia con la cual se trata de imponer la violencia, no en el sentido de violencia física, sino de la celeridad y de la actitud agresiva con la cual se trata de imponer la reforma. Si bien hay sectores en el Likud, como decía, que son críticos de eso, yo creo que el temor de lo que pueda pasar y el peso que tiene Netanyahu, que se ocupó de no tener herederos ni personas que le hagan algún tipo de contrapeso dentro de su propio partido, lleva años haciendo eso, yo creo que es más fuerte que todas las críticas que se pueden esperar. Por lo tanto, si se quiere, yo le tengo más fe a los sectores de poder a nivel económico, a nivel militar, a nivel inclusive de las relaciones internacionales, que a los propios miembros del Likud para que puedan hacer algo por el estilo. Igual me parece importante decir que solo para establecer un poquito, para que la gente que nos escucha desde América Latina en especial y nos ve desde América Latina sepa de qué se trata. A ver, no estamos hablando de Videla diciendo el comunicado número 1, ¿sí? No estamos hablando de una dictadura en el sentido que nosotros conocimos en los años 70 en América Latina, o que ni siquiera en el sentido que se vivió en algunos países andinos en los últimos años. Estamos hablando de un proceso de debilitación de los poderes que no son el poder ejecutivo, especialmente del Poder Judicial, de la independencia de la justicia, de la independencia de la policía, de la independencia de aquellos que están encargados de controlar y aplicar la ley y de controlar al gobierno, lo cual de alguna manera transforma el Poder Ejecutivo en todopoderoso. Y ese es un sistema que ya se ensayó. No solo que se ensayó, sino que el actual gobierno tiene excelentes relaciones con Ley y Justicia, que es el partido que gobierna en la última década Polonia y que ha aplicado exactamente las mismas recetas
que se están proponiendo acá y que inclusive el viceministro de Justicia contó en un reportaje reciente, el viceministro de Justicia de Polonia contó en un reportaje reciente el domingo pasado que ellos asesoraron a algunos prominentes miembros del gobierno israelí en la propuesta de la reforma judicial. Es decir, tenemos un modelo, tenemos Hungría como modelo donde también el Poder Judicial, a partir de una mayoría en el Parlamento, consiguió pasar una cantidad de leyes restrictivas de derechos, transformando el sistema judicial, transformando el sistema educativo, transformando el sistema académico y generando un régimen autoritario, lo que Orbán, el presidente de Hungría, llama una democracia no liberal. Ahora, Hungría es Hungría, Polonia es Polonia. La pregunta es si el Estado de Israel, con sus enormes diferencias internas, con sus enormes diferencias inclusive étnicas, religiosas, culturales, puede sobrevivir a una democracia no liberal, por utilizar este término que me parece que se aplica más a la propuesta que se está de alguna manera tratando de llevar adelante. Y mi sensación es que no. Mi sensación es que el Estado de Israel de alguna manera si se impone por la fuerza esta reforma, va a ser una bomba de tiempo en el cual la violencia civil va a alcanzar niveles inusitados y desconocidos hasta ahora. Bueno, Joel, muchísimas gracias por estos momentos y bueno, por favor, gracias a vos. Con Novación y bueno, cerramos acá y bueno. Un saludo para la audiencia de Novación y para los lectores que nos conocen.